Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Irene Arévalo y hoy día vamos a hablar de divisibilidad. Yo soy maestra de matemáticas en la escuela Mount Vernon, en el norte de Virginia. Soy del Perú y esta lección probablemente es para niños de tercero, cuarto y quinto que ya saben acerca de multiplicación y división. Hoy hablaremos entonces de divisibilidad. Si yo quiero repartir una bolsa de chocolates, imagínense que tenga una bolsa de chocolates chiquitos, pequeños, y que quiero repartir justamente entre dos personas, sin que no me sobre ninguno, que sea justo, es decir, cada persona tenga la misma cantidad de chocolates. O si lo quiero repartir entre 3 amigos y que cada uno tenga la misma cantidad, o entre 5, o entre 6, o entre 9 amigos, o entre 10 amigos. ¿Cuántos chocolates tengo que tener en esa bolsa para que la repartición sea completamente justa y no sea que algún amigo tenga más chocolates que otros? Estamos buscando entonces qué números tienen factor 2, 3, 5, 6, 9 o 10. Factores, recordemos, es un número que se multiplica. El producto es la respuesta de una multiplicación. Entonces, si yo tengo un producto y quiero saber si 2 es uno de sus factores, o si tengo un producto y quiero saber si ese producto se puede dividir entre 2, ¿cuál es la regla? ¿Cómo sé si se puede dividir exactamente entre 2? Y eso es lo que vamos a averiguar en la lección de hoy. Entonces, se puede dividir entre 2 números que son pares. Recordemos cuáles son los números pares. Los números pares son los números que terminan en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. 2, 4, 6, 8 o 0. El número 38, por ejemplo, si yo tuviera 38 chocolates en esa bolsa, como 38 termina en 8, 38 es un número par, significa que se puede dividir entre 2. 38 dividido entre 2 me da un número exacto que es 19. A cada persona, si yo tuviera 38 chocolates, le tocarían 19, un número exacto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo 100 chocolates en mi bolsa? Bueno, 100 termina en 0. 0 es un número par. Cuando tú terminas en 0, si el número termina en 0, significa que es par. Si yo tengo 100 chocolates, 100 dividido entre 2 me da 50. Cada persona recibiría 50 chocolates. Entonces, ¿cuál es la regla para saber si un número se puede dividir entre 2? Es que sea par. ¿Cuál es la regla para saber si se puede dividir entre 3? Si el número tiene 3 como factor. ¿Cómo sé si yo tengo un número de chocolates y lo puedo repartir entre 3 personas y va a ser exactamente el mismo número? La regla es que los dígitos que conforman ese número, al sumarlos, me dan un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Si yo cuento de 3 en 3, esos son los múltiplos de 3. Múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etcétera, etcétera. Entonces la regla dice que si yo sumo los dígitos, me tienen que dar un múltiplo de 3. Por ejemplo, si tengo el número 24, yo sé que es un múltiplo de 3. 24 tiene 2 dígitos, el 2 de 20 y el 4 de 4. 24, 2
más 4 es 6 y 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 24 se puede dividir entre 3 y me da un número exacto. Bueno, 24 es un número fácil porque si sé mi regla, si sé mis tablas de multiplicar, yo sé que 8 por 3 es 24, entonces ese es fácil de saber. Pero ¿qué pasa con el número 63, por ejemplo? Bueno, 63 tiene los dígitos 6 y 3. Si yo sumo 6 más 3, me da 9. Y si yo sé mi tabla de multiplicar, 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 63 también es un múltiplo de 3. ¿Qué pasa con un número, por ejemplo, 48? ¿Podré dividir 48 entre 3 y me da un número exacto? Bueno, sumo 4 más 8. 4 más 8 es 12 y yo sé que 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 48 también es un múltiplo de 3. También se puede dividir entre 3. ¿Qué pasa con el número, por ejemplo, 129? 129 es 1 más 2 más 9. 1 más 2 es 3, más 9, 12. 3 más 9, 12. 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 129 también es un múltiplo de 3. Pero ¿qué pasaría si tengo 128? 1 más 2, 3 más 8, 11. 11 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 128 no es un múltiplo de 3. Entonces, repito la regla. Para saber si un número es divisible entre 3, tengo que sumar los dígitos que conforman ese número y esa suma tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Ok? ¿Cuál es la regla para saber si el número es múltiplo de 6? Bueno, aquí vamos a juntar las dos reglas que ya hemos aprendido. La regla del número múltiplo de 2 y la regla del número si es múltiplo de 3. Porque un número va a ser múltiplo de 6 si es múltiplo de 2 y de 3 a la vez. Es decir, tiene que sus números sumar un múltiplo de 3 y además ser un número par. Por ejemplo, el número 72. 72 yo sé que es par, entonces es múltiplo de 2. Pero además 7 más 2 es 9 y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 72 es también un múltiplo de 6 porque es un múltiplo de 2 y de 3 a la vez. Entonces 6 es fácil. La regla es que si es múltiplo de 2 y de 3, también es múltiplo de 6. Pero no puede ser solo de 2 o solo de 3. Tiene que ser de 2 y de 3 a la vez. Perfecto. ¿Cuál es la regla para saber si un número es múltiplo de 5? Contemos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Qué tienen en común todos esos números? Todos esos números terminan en 0 o en 5. Piensen bien, voy a volver a decir la lista. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Se dan cuenta? Todos esos números terminan o en 0 o en 5. Significa que la regla para saber si un número es divisible entre 5 es que termine o en 0 o en 5. Está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la regla para saber si un número es divisible entre 9? ¿Cómo sé si puedo repartir mis chocolates entre 9 amigos y que no me quede ninguno y que sea todo justo? Esta regla es igualita a la del 3, es decir, tengo que sumar mis dígitos y me tiene que dar un múltiplo de, ya no 3, sino 9. Los múltiplos de 9, vamos a contar de 9 en 9. 9, 18,
27, 36, 45, 54, etcétera, etcétera. Si yo sumo entonces los dígitos, me tiene que dar uno de estos múltiplos de 9. Por ejemplo, 135. ¿Cómo sé si 135 es múltiplo de 9? Voy a sumar los dígitos. 135 está formado por el 1, el 3 y el 5. 1 más 3 es 4, más 5, 9. Y 9 es múltiplo de 9, por lo tanto 135 es divisible entre 9. Piensen en el número 477. Ese es un número grande. 477 tienen los dígitos 4, 7 y 7. ¿Cómo sé si 477 se puede dividir entre 9? Sumo los dígitos. 4 más 7, 11, más 7, 18. Y 18 es un múltiplo de 9. Por lo tanto, 477 se puede dividir entre 9 y te va a dar un número exacto. El último número que vamos a ver es cómo sabemos si un número se puede dividir entre 10. Contemos de 10 en 10 y piensen cuál es el último dígito de cada uno de estos números. Contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿En qué terminan todos estos números? Terminan en el 0. Perfecto. ¿Cuál es la regla entonces? Un número se va a poder dividir entre 10 si es que su último dígito es 0. ¿Significa que el 100 se puede dividir entre 10? Sí. Y el 1000 también. Y el 560 también. Todos esos números terminan en 0, por lo tanto los puedes dividir entre 10 y te da un número exacto. Ok, resumiendo. ¿Cuáles son las reglas para saber si un número se puede dividir entre 2? Tiene que ser par. ¿Cuáles son las reglas para ver si es que el número se puede dividir entre 10? Entre 3. Tienes que sumar los dígitos y te tiene que dar múltiplo de 3. ¿Cuál es la regla para saber si un número se puede dividir entre 6? Tiene que ser divisible entre 3 y 2 a la vez. ¿Cuál es la regla para saber si un número se puede dividir entre 5? Su último dígito tiene que ser 0 o 5. ¿Cuál es la regla para saber si un número se puede dividir entre 9? Tienes que sumar los dígitos y te tiene que dar un múltiplo de 9. ¿Y cuál es la regla para saber si un número se puede dividir entre 10? Su último dígito tiene que ser 0. Todas estas reglas te van a ayudar a reconocer si un número lo puedes dividir y te va a salir exacto. Eso te va a ayudar mucho en el álgebra. Cuando llegues a tu casa, cuando tengas la oportunidad, practica. Busca números diferentes. Mira si pueden ser divididos entre 2, 3, 6, 5, 9 o 10. Pídele a tu mamá o a tu papá que te dé algunos números y trata de pensar si son divisibles siguiendo las reglas que te he seguido. Muchas gracias. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 1380 y el Departamento de Educación de Virginia. Hola, yo soy la señora Gregory y soy de Richmond, Virginia. Hoy hablaremos de cómo representar situaciones verbales en expresiones algebraicas. ¡Wow! Suena complicado, pero realmente no lo es. Para esta lección vas a necesitar lápiz y papel. Lo primero que debemos aprender es qué son expresiones algebraicas, o en inglés, algebraic expressions. Las expresiones algebraicas son frases matemáticas que contienen números, operaciones y variables. Eso es, numbers, operations, and variables. Las operaciones se refieren a lo que va a ejecutar los símbolos matemáticos.
Por ejemplo, si la expresión lleva un símbolo de suma o addition, ¿qué vas a hacer? Exacto, vas a sumar o agregar o añadir. O en inglés, add, plus, yes. Bueno, más adelante vamos a ver todo el vocabulario que se requiere o parte del vocabulario que se requiere para convertir una expresión verbal en una expresión algebraica. Y lo vamos a hacer en español y en inglés. Esta será una lección bilingüe. Vamos a continuar con las variables. Las variables son letras que representan el valor de un número desconocido. Por ejemplo, si yo necesito comprar pan, pero solo tengo $5, ¿cuánto pan puedo comprar? Esa es una expresión verbal. Y esta la vamos a convertir en una expresión algebraica. Como no sé cuál es la cantidad, yo voy a sustituir ese número que no conozco por una consonante. En este caso puedo usar la letra N. A number. Siempre que veas a number, un número, puedes usar la letra N para representar esa parte de la expresión. Sigamos. ¿Qué tal si en tu papel dibujas un cuadro tan grande como lo permita tu papel? Y este papel lo vas a dividir en 4 secciones. ¿Listo? Bueno, en la primera sección vamos a escribir todo este vocabulario en inglés. Entonces, en la primera sección vamos a escribir addition, que significa suma. En la segunda sección vas a escribir subtraction, que significa resta. En la tercera sección vas a escribir multiplication, que significa multiplicación. Y en tu última sección vas a escribir division, que significa división. Fácil, ¿no? Bien. Debajo de estas secciones, en cada una de estas secciones, vamos a escribir el vocabulario que nos va a permitir cambiar de una expresión verbal a una expresión algebraica. Comencemos con addition. Debajo de addition vas a escribir plus, plus, sum, sum, increased by, increased by, more than, more than. Perfecto. Ahora vamos a ver subtraction, que significa resta. Debajo de subtraction vas a escribir minus, minus, difference, difference, decreased by, decreased by, less, less than, less than. Perfecto, ahora vamos a escribir las palabras que tienen que ver con multiplicación. So, debajo del área que dice multiplication, vas a escribir times, times, product, product, twice, twice, double, double. Y por último, en la sección de división, division, vas a escribir las siguientes palabras. Divided by, divided by, quotient, quotient, half, half. Estas son algunas de las palabras que vas a requerir para convertir una expresión verbal en una expresión algebraica. Puedes repetirlas para que las practiques. Plus, sum, increased by, more than, minus, difference, decreased by,
less, less than, times, product, twice, double, divided by, quotient, half. Espero que hayas podido escribirlas todas, pero si no, siempre puedes ir en línea al Departamento de Educación de Virginia. Tienen una sección en matemáticas donde aparece una actividad muy bonita con todo este vocabulario. Entonces, ya que sabemos el vocabulario, vamos a ver algunos ejemplos en donde podemos usar el vocabulario para convertir una expresión verbal en una expresión algebraica. La primera que vamos a ver dice, the sum of a number and 14. Voy a repetirla. The sum of a number and 14. Lo primero que escuché fue the sum. Ya sé qué operación voy a ejecutar. Suma. Luego me dice a number. A number. Y ya sé que no tengo el valor de ese número, así que yo voy a reemplazar a number por la letra N. The sum of a number, que vamos a usar la letra N, y 14. Entonces yo voy a escribir N más 14. N más 14. Perfecto, ¿no? Sumamente fácil. Solo vas a cambiar el vocabulario por símbolos y números. Vamos al número 2. A ver qué tal nos va. Esta dice 6 less a number t. 6 less a number t. En este caso nos dice que es 6 y la operación que vamos a ejecutar dice less. Según nuestro papel, less queda debajo de subtraction. Y sabemos que subtraction es resta. Correcto. Entonces, vamos a escribir nuestra expresión algebraica exactamente como dice nuestra oración. Voy a repetirla. 6 less a number t. Entonces, escribimos 6 menos que el número t. En este caso, 6 menos que el número t. Sabemos que t es una letra, pero en este caso nos está diciendo que vamos a reemplazar el valor desconocido por la letra t. Perfecto. Vamos a ver la historia que tenemos en el número 3. ¿Listos? Mr. Bailey purchased some groceries that cost $D. He paid with a $50 bill. Escribe una expresión para la cantidad que él recibirá de vuelta. Vamos a ver lo que nuestra historia nos está diciendo. Primero escuché que dijo que él estaba comprando comida, ¿sí? Sus compras. Y que el costo era de $D. $D. Esa es nuestra primera clave. $D. Dice que él pagó con un billete de $50. Entonces ya tengo dos piezas de información. $D en a $50 bill. Ahora tengo que escribir una expresión que corresponda a lo que escuché. Ya sé que él va a pagar con un billete de 50. Y como él está pagando, voy a restar. Entonces, la expresión sería 50 minus D. 50 minus D. 50 for the $50 bill minus, because I'm going to pay, or in this case, Mr. Bailey is going to pay,
the dollars because we don't know how much he is going to pay. No sabemos cuánto va a pagar, ¿correcto? Entonces, 50 menos de. Y esa es la expresión algebraica. Nada complicado. Espero que hayas entendido la lección de hoy. Si quieres practicar un poco más, puedes crear en otro papel, puedes crear un tablero de bingo. Escribe expresiones algebraicas y juega con tu familia para practicar el vocabulario y cómo convertir esas expresiones verbales en expresiones algebraicas. Para más información, siempre puedes ir al sitio en la red de Virginia Department of Education, Virginia Departamento de Educación. Y ahí hay actividades en las que puedes practicar. Gracias. Bye. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380. Texto o WhatsApp 804-571-1380.